Pues bien, vamos a iniciar el tema del día de hoy, el cual he titulado ¿Problemas en tu vida? Eh, Gloria a Dios, nos acaba de informar nuestro hermano Pepe que el señor Benjamín, por el cual hemos estado orando en estos últimos días, ya está en su casa, ya le dieron de alta, estuvo en terapia intensiva y Dios ya lo está restableciendo. La gloria sea para nuestro Señor. Amén. Y bueno, pues con este buen sabor de boca que nos da el hecho de ver las maravillas de Dios, de sus milagros y de la confianza que hemos depositado en Él y que Él no nos defrauda, que siempre va a estar en su fidelidad trayendo bendición para nuestras vidas. Gracias, Pepe, por comentarnos. Bendito sea nuestro Señor. Y como les decía, el tema del día de hoy es como una pregunta. ¿Problemas en tu vida? Seguramente, mis amados hermanos, así como decía nuestro hermano Jesús, todos tenemos problemas de alguna o de otra índole. Eh, Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo en su palabra, eh, en este mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesús. Y en ese sentido, mis amados hermanos, es necesario que verdaderamente descansemos ustedes y yo. Este tema nos va a enseñar cómo afrontar los problemas que tenemos en el día a día, en la vida. Hay una anécdota de un hombre de aproximadamente 18 años que recién se acababa de alistar en el ejército y en una ocasión que estaban recibiendo instrucciones, sacó sus botas militares, obviamente, y las usó como un ejemplo visual. En un momento dado llamó la atención de todos y a una de sus botas le llamó confía y a la otra la llamó obedece. Entonces las describió como la bota izquierda y la bota derecha de la vida cristiana. Fíjense cómo podemos hacer alegorías respecto a cómo podemos ver nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y en ese momento, esa ilustración bastó para que mucha gente que estaba escuchando esa instrucción, esa plática que se tenía, impactó muchísimo sus vidas. Espero que el día de hoy impacte nuestras vidas de la misma manera, confía y obedece. Y así son como señaló aquel hombre a sus botas y resumen perfectamente bien lo que es nuestra vida cristiana. En lo que vamos a estudiar el día de hoy, vemos que justamente el confiar y obedecer son la respuesta que Dios nos da para afrontar nuestros problemas, ante la prueba que podamos tener, ante la tentación, ante la preocupación, ante la ansiedad, ante el miedo, ante el fracaso y cualquier otro tipo de problemática que se presente en nuestra vida, mis amados hermanos, tenemos la clave que el Señor nos da en la confianza en Él y en la obediencia a Él. Fíjense bien, confianza en Él y obediencia a Él. Amén. Entonces vamos a leer del Salmo número 42, del versículo 6 al 11, cómo se nos refiere esta situación para las tentaciones y las pruebas. Y dice la palabra de Dios. Seguimos con el comentario del día de ayer, que este salmo lo escribieron los hijos de Coré, los levitas que también estaban a cargo de levantar la alabanza y llevar al pueblo ante la presencia de Dios a través de la alabanza y la adoración. Entonces, dice la palabra de Dios en el Salmo 42, versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay tentaciones y pruebas, mis amados hermanos, en esta vida que debemos aprender a superar.
con la maravillosa clave que el Señor nos da a través de la confianza y la obediencia. ¿Cuántas veces atravesamos tiempos difíciles? Constantemente, ¿verdad? Lo más frecuente es que desgraciadamente nos arraigamos profundamente en ese tipo de problemas cuando no tenemos puesta nuestra fe y nuestra confianza en el Dios vivo y verdadero. De hecho, el salmista usa la evocativa expresión, un abismo llama a otro abismo, o sea, un bache en tu vida llama a otro bache. Imagínense la condición del salmista, de ese hijo de Coré que compuso este salmo, que no salía de un hoyo para entrar a otro. ¿Ah? Y curiosamente, de repente, así nos pasa en nuestras vidas. Un bache apenas lo alcanzamos a librar cuando viene el otro enseguida. Y no me estoy refiriendo a las calles de nuestra bella ciudad de Toluca y municipios conurbados, ¿verdad? Como Metepec y San Mateo Atenco, porque desgraciadamente así pasa nuestra vida, ¿verdad? Entre baches y hoyos. Y bueno, ahora lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es justamente a confiar y a obedecer en el Señor, porque todo lo que no provenga de nuestra profundidad, pues no alcanzará la profundidad de los demás. El salmista, en este ejemplo que nos da, está sumamente angustiado. Se siente como si Dios lo hubiera abandonado. ¿Cuántas veces has sentido exactamente lo mismo tú? Seguro que en muchas ocasiones hemos sentido que Dios no, ni siquiera está presente. El salmista hace una observación y dice que se siente como si estuviera de luto y oprimido por el enemigo. Se siente en agonía. Dice que la gente se burla de él diciéndole, ¿dónde está tu Dios? Posiblemente tú has escuchado hasta esa pregunta. ¿Eh? Cuando la gente sabe que hemos confiado en Jesucristo y que nos declaramos abiertamente seguidores de Jesucristo, muchas ocasiones cuando algo está mal en nuestra vida, cuando pasamos por pruebas, dificultades, por penuria de alguna manera, cuando caemos en un bache, la gente en muchas ocasiones se burla de nosotros y nos dice, ¿qué hubo? ¿Dónde está tu Dios? No que muy fuerte tu Dios. Y pues nosotros tenemos que verdaderamente levantar la casta, ¿verdad? Y demostrarles que Dios está con nosotros a través del depósito de nuestra confianza en Él, de nuestra obediencia a Él. Y vamos a ver que de una manera muy similar a como algunas personas se burlan precisamente de los cristianos el día de hoy, hoy en día. Entonces, la prueba, mis amados, y las tentaciones de la vida le han sobrepasado al salmista como una poderosa cascada. Yo he visto a muchos de nosotros, y digo nosotros porque a mí también me ha tocado, ¿verdad? Pasar situaciones muy críticas y sentimos que se nos viene el mundo encima, pero en nuestro interior sabemos que a pesar de encontrarnos profundamente zarandeados por las olas de la vida, podemos confiar en Dios, ¿verdad? Y declarar como el salmista, de día el Señor me envía su amor. Y tenemos que sentir el amor de Dios. Siguiendo con la imagen de un torrente de agua, se refiere a Dios como su roca de salvación. Y así es como debemos verlo ustedes y yo. Aunque sintamos que Dios nos ha abandonado, sabemos la realidad, porque ya en nuestro corazón existe esa plenitud, esa realidad, que Dios es la mayor seguridad sobre la que podemos apoyarnos tú y yo. No hay una roca más poderosa, más fuerte, que nos cimente correctamente la vida, que en donde podamos de verdad poner firmes nuestros pies, que la roca de salvación que es Jesucristo. En medio de todo esto, el salmista se dice a sí mismo, ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me he de angustiar? En Dios pondré mi esperanza y en todo momento lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Tú crees que ya puedes ser capaz de declarar este tipo eh, eh, de observaciones? De que verdaderamente tú puedes ya poner tu esperanza y aún en medio de cualquier circunstancia alabar a Dios. Yo sé que sí, porque en tu corazón, en lo más profundo de ti, ya está cincelado esa gran bendición de saber y entender que Jesucristo es tu Salvador y tu Dios. Amén. Entonces, es
de extrema importancia, mis amados, conocer que durante las luchas, durante las pruebas y durante las tentaciones, tenemos que fijar nuestros ojos en el objetivo principal de nuestra fe, que es Jesucristo, nuestro Dios, y seguir confiando y obedeciendo en todo momento. Calzarnos esas botas y poner verdaderamente el nombre en cada una de ellas. Y cada que demos un paso, recordemos de aquí en adelante que la obediencia y la confianza es lo que verdaderamente nos va a sacar de la condición en la que estemos. ¿Por qué? Porque ahí está puesta nuestra mirada en el objetivo principal que es Jesucristo para nuestras vidas. Seguir confiando y obedeciendo a Dios es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Y lo hemos comprobado. Muchas ocasiones tú y yo ya hemos comprobado que cuando confiamos y obedecemos a Dios, el Señor trae la bendición a nuestras vidas. Ahora recordemos que es según la voluntad de Dios, el perfecto plan de Dios. Nosotros tenemos que descansar en que a través de la fe podemos entender claramente que todo proviene de Dios, todo nos sirve para bien y todo trae una enseñanza. Si estás pasando ahorita por un bache, por profundo que tú lo puedas ver, pregúntale a Dios cuál es la enseñanza que quiere traer a tu vida. Y ve observando cómo a poco el Señor va transformando esa condición de estrés, de dolor, de pena, de angustia, a una condición de bendición. Y te vas a dar cuenta que hasta eso que estás pasando, por crítico y duro que sea, va a ser de bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en lo que trasciende, en lo eterno, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo todo lo que nos sucede nos acerca cada vez más a Dios. ¿Se han dado cuenta que cuando pasamos por dificultades es cuando más cercano queremos tener a Dios? Y gloria a Él, ¿verdad? Porque es como nosotros nos acercamos más al Señor. Entonces, vamos a ver ahí en Lucas 12, del versículo 1 al 34, cómo el Señor nos ayuda y nos enseña a lidiar con la preocupación y la ansiedad a través de nuestras botas ya puestas, que son confianza y obediencia, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Lucas 12 del 1 al 34 y dice la palabra de Dios: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir Jesús a sus discípulos primeramente: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que han dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que han hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Fíjense cómo ya nos llama el Señor Jesucristo, ¿eh? Te acaba de llamar amigo. Esa es una gloriosa declaración. Tú y yo somos amigos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él nos los dice así. Y dice: mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este verdaderamente ténganle temor. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues, más valen ustedes que muchos pajarillos. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Recuerden que a Jesucristo Él amó, Él siempre se declaró con ese título. ¿Se acuerdan de que ya hablamos acerca de los títulos de Jesucristo? Le gustaba llamarse el Hijo del Hombre para representar toda su deidad. Amén. Entonces, dice: mas el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. O sea, él estaba diciendo:
No importa si me vituperan, si me maldicen, si me aborrecen, es más, a mí, a Jesucristo, al Hijo del Hombre. Dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Recuerden que hay dos tipos de pecado que no pueden ser perdonados, mis amados hermanos. El primer pecado es blasfemar en contra del Espíritu Santo, y el segundo pecado que no es perdonado es el que tú no confiesas delante de Dios. El que te callas, el que pretendes que pase inadvertido delante de Dios. Pero ya leímos y dice claramente ahí que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni nada oculto que no haya de saberse. Por lo tanto, no nos conviene a ninguno de nosotros, ¿verdad? Ocultar nuestro pecado delante de Dios. Si tú vas comprendiendo poco a poco a través de que el Espíritu Santo te va revelando el verdadero pecado que arrastras en tu vida, confiésalo delante de Dios, haz teshuvá, pídele perdón genuinamente al Señor, ten un arrepentimiento genuino y tú vas a ver cómo eso te va a traer libertad, te va a traer a una condición de paz interior. Amén. Y vas a empezar a tener algo increíblemente maravilloso que todo el mundo buscamos, que es la sanidad del alma, la sanidad interior. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo saque a flote esos pecados y confesémoslos delante de Dios. Humillémonos delante del Rey de Reyes y tengamos a consideración decirle, Señor, he llegado a comprender que he pecado en esta área de mi vida y hoy, en el nombre de Jesús, te pido perdón. Y dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, retomando el pasaje bíblico, en el versículo 11 dice, cuando les traigan a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deban decir. No se preocupen por lo que tengan que orar, mis amados. Cuando de alguna manera todavía nos declaramos incompetentes, entre comillas, para levantar una oración elocuente, estructurada, no nos basta más que decirle, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a orar, intercede por mí. Hoy en el nombre de Jesús te ruego que me empieces a enseñar cómo debo levantar mi oración. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo pide por nosotros, intercede por nosotros con oraciones indecibles, ¿verdad? Con gemidos delante del Padre. Y si tú y yo no sabemos orar, no nos preocupemos, solamente encarguémosle al Espíritu Santo que nos apoye en esa área y vamos a empezar a declarar palabras de bendición en una oración que cada vez nos va a ir haciendo más elocuente. Ustedes lo van a ver. Entonces continuamos. Dice el versículo 13. Jesucristo le dijo le dijo uno de la multitud a Jesucristo, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesucristo le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, miren, y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Consideren los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden ni aún lo que es menos,
¿por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las personas del mundo, pero su Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen y den limosna. Háganse bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Amén. Qué hermosa palabra el día de hoy, ¿verdad? ¿Te preocupas mucho? ¿Alguna vez se ha apoderado de ti el temor, el miedo? ¿O has estado en estado alarma, en pánico por la condición que vives? ¿Alguna vez te has sentido lleno de ansiedad y confundido con una angustia que desborda y que no puedes controlar? Seguramente sí. Todos y cada uno de nosotros lo hemos experimentado, por lo cual no es que sea remedio, mal de muchos, remedio de tontos, no, sino que no estás solo. Todos y cada uno de nosotros en este mundo, quien ha pisado la faz de esta tierra, ha tenido ese tipo de sensaciones alguna vez en su vida. Y Jesús nos dijo, en una condición muy retórica prácticamente. Fíjense, él nunca dijo, no se preocupen, no hay nada de qué preocuparse, ¿verdad? Eso no lo dijo, sino que verdaderamente lo que nos dijo es, no se preocupen a pesar de que haya tanto por lo que haya de preocuparse. Jesús dice a cada uno de nosotros como sus seguidores, en muchas ocasiones nos dice en su palabra, no tengan miedo, no se preocupen. En el mundo tendrán aflicción, sí, pero recuerden que yo ya he vencido al mundo y esa victoria ahora es de ustedes también. Amén. Entonces, la respuesta al miedo y a la preocupación, otra vez, ¿cuál es tu bota derecha? Confianza. Y la izquierda, obediencia. ¿Ah? Entonces, la respuesta al miedo y a la preocupación, pues es confiar y obedecer. Jesús nos da varios modos, 7 modos para lidiar con la preocupación, con la ansiedad y con el miedo. Primero, teme solo a Dios y a nada más que a Él. Y recuerda que el temor a Dios no es un miedo, no es un pavor, no es un terror, es un temor reverente. Amén. Entonces, si tenemos un temor de Dios, un temor justo, un temor sano, pues no tenemos nada por qué temer. Eh, dice la palabra de Dios, allí Jesucristo nos dice, no se dejen acallar por los engaños o por la insinceridad de los acosadores religiosos. No hay nada que puedan hacer a tu alma, al núcleo de nuestro ser, a nuestra esencia. ¿Ah? ¿Quiénes son los acosadores de nuestra condición? Pues los miedos, los temores, los problemas. ¿Ah? Debemos guardar ese temor reverente exclusivamente para Dios, quien verdaderamente tiene nuestra vida entera, nuestro cuerpo y nuestra alma en sus manos. A Él es al que tenemos que temerle, a más nadie, mis amados. El punto número 2 es, debemos conocer el valor que tenemos para Dios. Cuando tú y yo venimos a entender el valor que tenemos delante de la presencia de Dios, nos da una seguridad, mis amados hermanos, nos da un sentido de pertenencia, nos da una identidad que nos tiene que sacar a flote de cualquier situación o problema. No sé si ustedes han visto en algún momento la condición de un niño chiquito, de un bebé.
cuando él se siente atemorizado, ¿verdad?, por alguna situación. A mí me tocó ver apenas hace poco tiempo, nos vinieron a visitar unos hermanos con un niño chiquito y tengo dos perritos que no hacen nada, sinceramente, pero obviamente cuando ese bebé sintió la presencia de los perros y sobre todo como son muy juguetones, se le vienen encima, él sentía que su vida se acababa y empieza a pegar de gritos, ¿no? Y se veía terror en su mirada y en su expresión. Y curiosamente voltea a ver a su papá y le alza los brazos, ¿verdad? El niño no tuvo mayor necesidad más que sentir el cobijo de su padre, que después ya le quería dar de patadas a mi perro. Sentía ya la posición como ganada, ¿no? Como que se sobrepuso a la situación solamente por sentirse respaldado por papá. Su papá le dio sentido de pertenencia, le dio seguridad, le dio confianza, le dio una identidad. Seguramente en su adentro el bebé pensó, si aquí está mi papá, ese perro no va a hacer nada, y toma, empezó a querer darle, ¿no? Ya después el hermano recogió al bebé y le dice, no, no le pegues, no te hace nada. Pero bueno, este es el ejemplo, mis hermanos, cuando tú y yo nos podemos enfrentar a situaciones críticas en la vida, que así como a ese bebé, el perro le causó pavor, terror, una confusión en un momento, pues en las vicisitudes del día a día, la problemática que podamos vivir, de repente te quedas hasta paralizado, ¿no? Pero no te basta más que voltear a ver cuánto vales para Dios, quién es verdaderamente tu Padre, quién es el que te respalda, quién es el que está atrás de ti. Y eso te tiene que infundir aliento, confianza. Primeramente, en tu condición, en tu persona, tener confianza de ti mismo y después ver que estás arropado por papá, que no estás solo y que verdaderamente esto te tiene que llevar a sobreponerte a cualquier circunstancia o situación. Jesús nos dice que no nos preocupemos ni temamos, ni tengamos temor y mucho menos pavor, porque somos de un valor infinito para Dios. Él te ama. De hecho, lo dice claramente ahí en el versículo 7. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Y si Él cuida de un pajarito, pues imagínate lo que Él hace para nuestras vidas, cuidarnos mucho más. Él te conoce íntimamente. Dice que aún los cabellos de tu cabeza están contados por Él. Sabe perfectamente bien todo lo que acontece en tu vida. A Él le interesa absolutamente todo de tu persona. Y vales mucho. Imagínate la gran declaración de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Nancy, amó Dios a Jesús, amó Dios a Dulce, a Irma, a Consuelo, a Maggie, ¿verdad?, que dio a su único hijo para que cuando ellas vinieran a creer en él, cuando ellas y todos ellos, todos nosotros viniéramos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Eso es el verdadero valor que tenemos para Dios. La sangre de Jesucristo. La vida misma de Jesucristo fue dada para el rescate de nuestra vida. Imagínense cuánto valemos para Él. Entonces, debemos confiar en el Espíritu Santo también como punto número 3. Jesucristo nos dice que no nos preocupemos porque podemos confiar y debemos confiar en el Espíritu Santo, que es nuestro paracletos, nuestro ayudador, nuestro consolador. Amén. Cuando tengamos que enfrentarnos a la oposición, a situaciones difíciles, a encuentros y a todas esas cosas que la vida nos ofrece, ¿verdad?, y nos da, Jesús dice que no debemos preocuparnos de cómo vamos a defendernos o de qué vamos a decir, porque en ese preciso instante el Espíritu Santo nos enseñará lo que debemos responder. Él pondrá las palabras en nuestra boca. ¿Y saben de dónde va a tomar esas palabras? De lo que está atesorado en tu corazón. Por eso precisamente en el Centro de Formación Aljaba de Dios tenemos la gran inquietud de que lean la palabra, de que lean la Biblia, porque así es como están atesorando la palabra de Dios. La voz de Dios está llegando a sus vidas. Por eso leemos en cada devocional la palabra de Dios, porque eso es lo que va a provocar fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros
estamos atesorando la palabra de Dios, al leerla, el Espíritu Santo se va a encargar de recordárnosla, de poner en orden nuestras palabras, nuestro responder ante las circunstancias o situaciones que vivamos. Punto número 4, no olvides el sentido que tienes en tu vida. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué objetivo tienes en tu vida? Jesús dice que al preocuparte, te olvidas muchas veces del enfoque que debes de tener en tu vida. Dice en el versículo 15, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes materiales. Muchas veces nos desenfocamos, mis amados hermanos, porque estamos pasando por problemas económicos. Y eso es lo que el enemigo muchas veces usa de una manera increíble para desviar nuestra atención, para desenfocarnos, para olvidar el verdadero sentido de nuestra vida, que es hacia la vida eterna, que no es aquí a donde nosotros tenemos que atesorar. Debemos aprender a atesorar en el reino de los cielos. Y esto nuestro Señor Jesucristo lo ilustra con la historia de un hombre de negocios que había construido una gran empresa muy exitosa, ganando una gran suma de dinero, como mucha gente ahora lo está pretendiendo y lo está haciendo, ¿verdad? Probablemente el mundo entero lo admiraba en aquel momento, pero Jesús lo describe y lo declara como un necio, un fatuo. Dice que Jesucristo consideró y le dijo claramente, has fracasado. Aún con todo lo que posees, aún con todo lo que has logrado, hoy te digo, así le dijo Jesucristo literal, fracasaste. Había supuesto equivocadamente que le quedaban muchos años por vivir y que iba a disfrutar de sus riquezas, al grado de que dice, voy a derrumbar todos mis graneros y voy a edificar algo más grande para que ahí pueda meter toda la producción que he tenido en este año. Él nunca había visto más allá de esta vida. Se quedó atorado en esta condición humana. Tú y yo ahora somos capaces de ver para la gloria de Dios hacia la eternidad. Ya nos asomamos, ¿verdad? Del punto de la humanidad, de esta barrera física, nosotros ya lo hicimos así, ¿verdad? Ya nos asomamos hacia la eternidad en Cristo Jesús. Y es ahora nuestra mirada hacia allá, no a quedarnos aquí atorados en este mundo. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo. Es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer, vivir, no angustiarnos, no malvivir, preocupándonos por tantas cosas que a final de cuentas ni razón tienen para la vida de un ser cristiano, de un ser espiritual como tú y yo. Y dice el apóstol Pablo, y morir es ganancia. Él no nada más se asomó como tú y yo apenas, ¿verdad? Él le brincó. Dice la palabra de Dios que él fue llevado al tercer cielo cuando fue confrontado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no nada más se asomó, sino que fue, o sea, fue llevado ahí y él vio toda la grandeza del reino de Dios, algo que a ustedes y a mí nos falta todavía por experimentar, y algún día lo veremos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver mucho más allá de lo que es esta vida física, y entonces nuestro enfoque va a cambiar completamente, mis amados. La vida de ese hombre estaba centrada en sí mismo, ¿verdad? Esa condición, ¿verdad? Creyó él que era valorado por las posesiones que tenía y él se autovaloraba por las posesiones que tenía. No comprendió la manera de ser verdaderamente rico. No era rico delante de Dios, era rico aquí en la tierra, pero delante de Dios era necio, ¿verdad? Un hombre envuelto en su propia gloria no es un paquete que valga mucho, mis amados. Eso se llama vanagloria y eso se llama egoísmo, egocentrismo, eso se llama soberbia. Y nosotros ya rompimos con todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Somos humildes y mansos de corazón. Y lo declaro en el nombre de Jesús, porque tú así eres. Lo digo de corazón. Tú eres manso y humilde de corazón para la gloria de Dios. Entonces, el punto número 5 es que debemos darnos cuenta de que las quejas son inútiles. Jesús nos anima a mirar más allá de las posesiones materiales y las necesidades físicas. De hecho, nos dice en el versículo 22, no se preocupen por su vida.
qué comerán y por su cuerpo con qué se vestirán. Realmente esas cosas no tienen nada de malo, mis amados hermanos. Debemos vestirnos, ¿verdad? Debemos comer, pero no tienen que ser el centro de nuestra atención. De hecho, cuando somos llamados a una disciplina espiritual mayor, que es la lectura de la Biblia, la oración y el ayuno, empezamos a someter a nuestro cuerpo físico y podemos llegar a comprender y a experimentar que el cuerpo físico, al someterse al espíritu, en automático puede dejar hasta de comer durante días y no nos morimos, no nos va a pasar absolutamente nada. Y entonces nos damos cuenta de esta gran declaración que el Señor Jesucristo hace, ¿verdad? Que no tienen que ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra atención, porque dice él en el versículo 23, la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa. Entonces, tenemos que ir empezando a poner las cosas en el orden correcto. El punto número 6 es la confianza en el cuidado y en la provisión que Dios da a nuestras vidas. Ustedes y yo tenemos que confiar ciegamente ya de aquí en adelante porque lo ha venido demostrando día a día. Y Dios es un Dios que no cambia, inmutable, fiel, ¿verdad? Y debemos aprender a confiar en que Él está cuidando y está proveyendo nuestra vida. No para nuestra vanagloria ni para nuestros equivocados deleites, no. Dios sabe perfectamente bien qué es lo que necesitas. Aquí los que somos padres de familia, no le daríamos un carro de carreras a uno de nuestros hijos que tenga escasos 11 o 12 años, porque sabemos que nada más va a ser para lastimarse y para lastimar a lo mejor a otras personas, porque todavía no está en edad. Dios sabe cuál es nuestra necesidad primaria. Dios sabe qué es lo que verdaderamente nosotros podemos manejar sin mayor problema, sin meternos en problemas. Y Él va a traer la provisión a nuestras vidas en esa condición. Jesús señala en el versículo 28 cómo la preocupación es lo opuesto a la fe. Cuando tú tienes preocupaciones, lo único que demuestras, y si tú lo puedes ver realmente, es cuando tú tienes incertidumbre. La incertidumbre es lo que te lleva a preocuparte. La fe es lo que te lleva a ocuparte. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a ocuparnos, no a preocuparnos, no a ocuparnos previamente, sino que verdaderamente a ocuparnos de lo que el día a día nos está ofreciendo. ¿Mm? Si confías verdaderamente en Dios, no debes preocuparte, no te vas a preocupar, porque la fe es la certeza de lo que esperas, convencido de lo que no ves. Luego entonces, si tienes un problema, tu fe te tiene que llevar a tener la certeza de que Dios te va a sacar de ese problema. Esa es la certeza. Eso es lo que tú esperas. Eso es lo que tú declaras en el nombre de Jesús. Y convencido tienes que estar aunque no sepas cómo lo va a hacer. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido verdaderamente testigos fieles de que posiblemente hoy te levantaste sin un peso en la bolsa y no tenías ninguna expectativa de que pudiera llegar un centavo, ni por trabajo, ni porque te deban, ni por nada? Simplemente amaneciste y no sabías qué ibas a hacer. Y de repente, solo Dios sabe cómo en este momento tu día está transcurriendo y terminando con la bendición de Dios. Comiste, tuviste lo que en el momento necesitabas y Dios lo proveyó. ¿De qué manera? Solo Él supo. Pero ahí es a donde tenemos que depositar nuestra fe, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo dice en el versículo 28, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es segada y echada al horno, ¿cuánto más hará por ti? ¿Cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Dice. Fíjense cómo de repente nos trata el Señor Jesucristo. Recuerden que Él nunca malbarató su evangelio, nunca malbarató la enseñanza que Él traía para nosotros.
cuando tenía que decirnos las cosas fuertes, ¿verdad? Así pueda que te duela, que te digan hombre de poca fe, pues el Señor tendrá la razón correcta del por qué decírnoslo. Y Él nos puede demostrar que hemos fallado muchas veces en nuestra fe. Y hay que pedirle al Señor que nos aumente la fe, que nos lleve a una condición de tener mayor fe. ¿Y cómo lo va a hacer? No te va a aumentar la fe cuando tengas todo en la mano, ¿verdad? Porque no necesitarías fe. Va a ser cuando tú verdaderamente estés experimentando una necesidad, una condición, una prueba a la que el Señor te someta, en donde tú verdaderamente confíes en que Él te va a sacar adelante. Convencido de cómo lo va a hacer, quién sabe, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Amén. Entonces, la fe conlleva a la confianza y al cuidado y a la provisión que Dios nos da. Eso es la fe. La fe te tiene que llevar a entender eso. La fe te tiene que llevar a tener una confianza absoluta en Cristo Jesús. Te tiene que llevar a entender que Él te cuida y que Él trae la provisión a tu vida en todas las áreas. Pero no es, otra vez lo vuelvo a repetir, porque ese es el punto clave. No es como nosotros queramos, mis amados hermanos. Es como Dios lo tiene determinado para nuestras vidas. Amén. Entonces, por último, el número 7, pues es buscar el reino de Dios y su justicia. Porque muchos nada más queremos buscar el reino de Dios porque ahí está la plenitud, ahí están las riquezas, ahí está la gloria de Dios, ¿verdad? Eso es correcto. Pero también tenemos que buscar su justicia para que tú y yo seamos justos aquí en la tierra. Amén. Así es como debemos actuar. Entonces, la confianza y la obediencia, tu bota derecha y tu bota izquierda, van de la mano. En vez de acumular cosas para ti mismo, tienes que ser rico delante de Dios. Amén. Sí. En vez de estarte preocupando por las cosas materiales, a donde aquí el hollín, el orín, la polilla, los rateros te lo pueden llevar fácilmente, ¿verdad? Tienes que buscar su reino y allí hacer tesoros. Amén. Ese reino en el cual Dios se complace en dárnoslo. Fíjense nada más qué bendición tenemos. A Dios le causa placer el habernos ofrecido su reino a través de su Hijo Jesucristo. Somos herederos y coherederos junto con Cristo Jesús ahora. Es una bendición poder entender todo esto, mis amados hermanos. Y es así como debemos ir desglosando la palabra de Dios. Este tiene que ser de aquí en adelante el enfoque de nuestras vidas. Dice el versículo 34, pues donde tengas tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde tienes tu tesoro? ¿En tu bolsillo? ¿En tu cartera? ¿En tu casa? ¿En tus bienes materiales? ¿En tus posesiones? ¿En tus terrenos? ¿En dónde está tu corazón? ¿O en el reino de Dios? Eso ya es reflexión de cada uno de ustedes. Aprendamos a poner nuestro corazón en el verdadero tesoro que Dios nos da, en su reino. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos dice una y otra y otra y otra vez que no debemos preocuparnos, que no debemos tener miedo, porque donde el amor de Dios se ha anidado, no hay temor. Dice la palabra de Dios que el amor echa fuera todo temor. Debemos aprender a pedirle que nos ayude a buscar su reino y su justicia y a confiar verdaderamente en Él, en todo, mis amados hermanos, en todo. Y Él va a traer provisión para lo que necesitamos, para salir en el día a día. Muchas veces nos estamos preocupando por lo que va a venir dentro de 15, 20 años. Y posiblemente el Señor nos pueda decir en ese momento, como a ese hombre rico, necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu vida. No tenemos la vida comprada. Solo Dios sabe cuándo nos llamará a su presencia. Y en ese día tenemos que estar listos, preparados, decir, Señor,
heme aquí, para mí vivir es Cristo y morir sería ganancia porque voy a tus brazos, papá, porque voy a mi morada celestial, porque dijo Jesucristo que Él está preparando morada para cada uno de nosotros, porque a donde Él esté, tú y yo vamos a estar. Amén. Y eso es para la eternidad. Así es que tengamos esta condición en ese sentido, para efecto de sobreponernos ante todas las situaciones que podamos estar viviendo en esta vida. Confianza y obediencia, la clave. Amén. Vamos a orar.